pues vamos a nuestro séptimo programa de la ciencia de la magia con Domingo Ferrer. Domingo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Como dijimos, hoy abordamos la Reforma y el Imperio español. De hecho, deberíamos decir el Imperio ibérico o hispano-portugués, porque la relación fue muy íntima, incluso durante 3 reinados tuvieron el mismo rey, Felipe II, III y IV. El último día nos anticipamos hablando del acontecimiento de 1999, que nos amenazaba como una espada de Damocles y que por la gracia de Dios fue evitado. Nada más que eso lo tuvimos que hacer porque al hablar de los mexicas y de su memoria histórica del acontecimiento del cometa Clovis, según la ciencia, hace 12.900 años, junto a los 4 soles que eran de carácter histórico, estaba uno que era de carácter profético. De hecho, haremos una plática específica para ese acontecimiento basado en toda clase de profecías bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento y de otros muchos autores. Y eso nos obliga a abordar el tema de la profecía específicamente. Decíamos que nosotros, seres humanos, nuestro pensamiento, nuestra razón trabaja en el terreno de la fenomenología, que la ontología solo la podemos abordar con el amor y vivirla. Pero podría ocurrir, y de hecho ocurre, que necesitáramos informaciones para nuestra vida cotidiana, para nuestro desarrollo espiritual y mental, informaciones que no estamos en condiciones de averiguar, porque vienen del más allá, vienen de este ámbito del ontos en el que no entramos, pero que sin embargo son indispensables para nuestro funcionamiento. Y efectivamente, cuando esto ocurre, Dios no está para que carezcamos de nada de lo que debemos tener para poder seguir nuestra evolución. Y nos revela esos conocimientos, esas respuestas que necesitamos y que no estamos en condiciones de averiguar. De ahí la revelación. Nos lo revela. Eso marca otro aspecto de nuestra relación con Dios. ¿Y cómo abordaremos estas revelaciones que están en diferentes textos? Pues con el mismo rigor y con la misma cientificidad con la que abordamos cualquier otro aspecto, cualquier otra investigación en el ámbito del conocimiento. Nada más que entraremos en una serie de materias, de informaciones que están a nuestra disposición, en las que comúnmente no entramos, simplemente por una masa de prejuicios. No se nos van a caer los anillos para entrar en esos ámbitos y lo tendremos que hacer y lo haremos con el mismo rigor que nos ha traído de los griegos como mínimo, si no es que mucho antes, hasta nuestros conocimientos actuales. Por otro lado, eso nos lleva a hablar de la Biblia. Hemos hablado también de la Biblia anteriormente y lo seguiremos haciendo. ¿Qué tenemos que decir al respecto? No hay libros escritos por Dios. Dios no ha escrito ningún libro. Todos los libros son de hombres para hombres, lo cual no quiere decir que no estén inspirados, que no pueda haber información inspirada, que no puede haber información objetiva que va más allá, que forme parte precisamente de la revelación. Y eso de nuevo lo averiguaremos con el rigor mental necesario. Pero necesitamos saber que son libros de hombres para hombres. De lo contrario, podemos cometer los más grandes errores, porque en todo texto de hombres para hombres se puede colar una cantidad de cosas que son de hombres y para nada son de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos dice que Dios ordenó a los hebreos que fueran sobre los amalequitas y los mataran a todos, hombres, mujeres y niños, incluso a todos los animales, todos, gatos, perros, vacas, que no dejaran títere con cabeza.
¿Alguien cree que Dios puede realmente ordenar eso? O, por ejemplo, encontramos en el mismo Antiguo Testamento el episodio de Eliseo, donde el profeta Eliseo andaba paseando cerquita de un bosque y 45 niños se cruzaron con él y se burlaron de él. Aquí no eran 43 niños, eran 45. Muy bien. Y Dios ordenó a un oso que andaba en las inmediaciones que saliera y destazara a los 45 niños. Y el oso fue y lo hizo. ¿Alguien cree que Dios puede dar esa orden? Si yo me pongo ese libro en la cabeza y digo estas palabras de Dios, ya perdí porque estoy blasfemando. Ahora bien, ahora al revés. Si yo digo, entonces ya entendí, este libro no sirve y lo tiro, ya volví a perder. Porque en este libro hay infinidad de informaciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que me son indispensables para conocer mi relación con Dios, para conocer todo lo que se me dé conocer de nuestro Señor Jesucristo, para poder cotejar evangelios con profecías, con objetos como la Santa Sábana o el trapo de Oviedo y otros. Hay dos más que no cité. ¿Por qué? Porque esos no han sido sometidos a ninguna investigación científica. Pero en París, a 50 kilómetros, está la túnica de Argenteuil, que es la túnica de Jesús, la que le arrancaron los soldados y después se jugaron a los dados. Nada más que esa está muy destruida porque con la Revolución Francesa la cortaron en 1000 pedazos, la repartieron y luego la volvieron a juntar. No la mencioné porque no está sometida a examen científico. O está también el vero ícono de Mano Pelo, que no es más que lo que hemos llamado la Verónica, que estuvo en exposición durante el Vaticano, en el Vaticano durante muchos siglos, que era mucho más vista que la propia Santa Sábana, llegó a haber muertos atropellándose para ver ese objeto, que fue robada durante la construcción de la actual Basílica de San Pedro, que entonces el Papa mandó hacer una pintura que jamás permitió ver, porque era una simple pintura, y que un día alguien entregó al sacerdote de Manopelo, una pequeña población italiana. Y ahí está. Y es de un tejido súper sutil porque son babas de molusco y esa imagen se ve al derecho y al revés, por ambos lados, de tan sutil que es ese tejido y esa baba. No las mencioné porque, repito, no han sido hasta hoy sometidas a ninguna investigación científica. Sin embargo, eso nos lleva a contemplar el tema de la Biblia y muchas otras informaciones con ese rigor. Si yo tomo toda palabra de la Biblia por palabra de Dios, estoy blasfemando. La ventaja que tiene hoy el cristianismo sobre el Islam es precisamente esa. Nadie hoy en el cristianismo dice que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Y sin embargo ellos siguen diciendo que cada palabra del Corán es palabra de Dios. Y el Corán en la Sura 7 y en la Sura 17 del capítulo 8, Al-Anfal, que ya tiene sus bemoles, porque es un capítulo donde según eso Dios le ordena, le explica a los hombres cómo repartirse el botín en caso de guerra. Meter a Dios en estos fregados como que también está fuera de lugar. Y en una de estas suras se dice, al que no cree, córtale la cabeza. Por eso esas decapitaciones. Y en la otra se dice, al que no cree, mátalo. Y cuando lo estés matando, no serás tú que lo está matando, es Dios. Son del mismo calibre que las dos que acabamos de citar en el Antiguo Testamento, con la ventaja de que nadie al día de hoy será capaz de defender, o lo hará muy sotoboche, cosas, lindezas de esta especie, y en cambio del otro lado se sigue defendiendo que todo eso es palabra de Dios, lo cual hace muy difícil. Nos dicen, es que hay islamistas radicales y islamistas moderados. Es cierto,
pero todos comparten la misma creencia. Todo ese libro es palabra de Dios. Y desde ahí, los moderados están, por definición, sometidos a los radicales. Aclarado esto, vamos entrando a nuestro tema de hoy. La Reforma y el Imperio español o hispano-portugués, ibérico. Al hablar de la Reforma, cada vez que la humanidad ha hecho una verdadera revolución de su pensamiento, una auténtica revolución, lo ha hecho en relación con la teología, como una consecuencia de sus reflexiones teológicas. Y a partir de ese nacimiento de la ciencia moderna, protejándolo constantemente con investigaciones prácticas, investigaciones, experimentos físicos constantemente vinculados a los experimentos mentales. Así arrancó la Reforma. Así se hizo la gran revolución que veremos ahora en el pensamiento humano y en el desarrollo humano. Y así tendremos que hacerlo a partir de hoy y el día de mañana o pasado, si queremos sacar el buey de la barranca. En la Reforma, si empezamos hablando de Lutero, hay un primer momento sencillo que comparten todos los reformistas, que es simplemente traducir la Biblia a la lengua vernácula y ponerla a disposición de todas las personas para que la lean y tengan su propia reflexión. No creamos que eran tan liberales, porque así lo decidieron, pero cuando la gente empezaba a pensar por su cuenta, los mismos reformistas no estaban, la mayoría de las veces no estaban de acuerdo. O sea que usted reflexione libremente siempre y cuando piense como yo. Pero el hecho es que lo ponían a disposición de la gente. En el lado católico, la lectura de la Biblia estaba prohibida por aquello de que doctores tiene la Iglesia. Y además en latín, para acabarla. Como además esta traducción en lengua vernácula coincidió con la imprenta, la publicación fue fantástica. Podríamos hablar de los reformadores de cada uno de los países, pero en realidad, si queremos ir al núcleo de la Reforma, lo que verdaderamente determinó la gran revolución del pensamiento y de la acción humana, tenemos que ir a Calvino. Y Calvino nos dice, por un lado, el rey no solo no es la ley, sino que debe estar sometido a la ley como cualquier otro ciudadano. Aquí se acaba la monarquía absoluta, aquí se acaba la monarquía por derecho divino, y aquí hemos entrado en la monarquía constitucional. Pero además decía algo muy estricto, era que cada persona tiene obligación ante Dios de reproducir al máximo los bienes de los que disponga. Si tengo cerdos, tengo que producir la máxima cantidad posible de cerdos. Y tengo que enriquecerme, es mi obligación. Y ese enriquecimiento será para mí la prueba de que Dios vio con buenos ojos lo que yo estoy haciendo en mi actividad humana. No vamos a juzgar ahora todo esto, pero esa fue su posición. Desde aquí, todo lo que sabemos del desarrollo del capitalismo en Estados Unidos o los demás países está marcado. No tenemos que recurrir a otros autores como Max Weber, para nada. Todo está determinado. Aquí tenemos ya exactamente lo que nos dice, por ejemplo, Adam Smith en el aspecto subjetivo, en el sentido de que la acumulación se trata siempre de un ahorro diferido de consumo. Consumo menos ahora para poder consumir más después. Y esta es la base de la inversión. Y según la propia Escuela de Economía Clásica Inglesa, es también la base del ciclo ampliado de reproducción del capital. Aquí está ya todo. No hay que añadir nada más, porque lo que añadamos no era más que
no era más que mediatizar todo esto. Todo esto llegó directamente en su verdadero espíritu a todos los colonos ingleses de las Américas. Y esto tuvo una relación directa, inmediata, con Inglaterra. Inglaterra tenía una especie de relación dual con Holanda en el desarrollo de las libertades. Holanda era un país más pequeño, tenía un desarrollo mercantil extraordinario, ahí era un foco de libertad, ahí se editaban los textos de Galileo, ahí se explayaba la libertad. Y ahí se llegó a constituir el primer gobierno constitucional, que el jefe era el Statuder. En Inglaterra no se había logrado. Había habido una revolución, la de Cromwell, donde incluso se había cortado la cabeza del rey y eso se había convertido en una república que no llegó a ser democracia porque finalmente Cromwell se convirtió en dictador bajo el título de Lord Protector. Y a continuación volvió el rey, el hijo del decapitado, y volvió a vengarse, y volvió por sus fueros absolutos y sobre la monarquía absoluta, y no había manera de resolverlo. Inglaterra había hecho mucho camino, porque tenía muchas ventajas, una de ellas la insularidad, que le había permitido cortar con el Vaticano con gran facilidad, que le había permitido incluso enfrentar al Imperio español, porque el Imperio español no pudo invadirlo de manera terrestre, que es donde difícilmente Inglaterra hubiera podido enfrentar o sobrevivir a los tercios españoles de la época, que eran los mejores ejércitos del mundo en aquel momento. Inglaterra, además, en su gran desarrollo mercantil, había favorecido el poder del Parlamento y de remate hubo una guerra entre aristócratas, la guerra de las dos rosas, entre la casa de York y la casa de Lancaster, donde casi se acabaron los aristócratas. Y eso facilitó mucho la entrada del poder del Parlamento. Y todo esto se resolvió en los años con la invasión de Guillermo de Orange en los años 1688-89, en lo que se llamó la Revolución Gloriosa. Era el Statuder holandés, fue llamado por una parte de Inglaterra, invadió, hubo la parte protestante, claro está, hubo una guerra, no tan terrible como se podría imaginar, por el hecho de que estaba compartida y el propio rey Jacobo ya no las tenía muy claras, y al final se mandó mudar y se fue, y ahí se creó una monarquía doble, todo se amalgamó, Guillermo se casó con María, la hija de Jacobo, hicieron una monarquía doble, donde los dos eran reyes, y de hecho ahí se estableció, ahora sí, por primera vez, la monarquía constitucional. Ya nunca más ha dejado de existir en Inglaterra la monarquía constitucional. Y el derecho consuetudinario, que es la base de ellos, no ha hecho más que acumularse y perfeccionarse a lo largo de todos estos siglos. Fue tan radical este cambio, tan decisivo, que en la década siguiente arrancó la Revolución Industrial Inglesa. Fue entrar la monarquía constitucional y dispararse las fuerzas productivas. Y que en esos mismos años John Locke escribió todos sus textos sobre la economía libre de mercado, sobre el liberalismo. John Locke es el padre de los padres de la independencia americana. Y es, por otro lado, el padre de Adam Smith, que todos los liberales actuales consideran como su padre fundador, con mucha razón. En los textos de la independencia americana, Jefferson, que es el gran redactor, aunque no el único, incorpora páginas enteras de los textos de Locke. Es eso lo que lo inspiró. Se dice, con razón, que fueron dos padres, uno Locke y el otro Montesquieu, con la división de poderes. Es cierto, nada más que la división de poderes ya estaba también en Locke. Y él había hablado de la división en tres poderes,
el ejecutivo, el legislativo y lo que él llamaba el federativo, porque él ya pensaba en una federación, en una confederación, que es lo que realmente se desarrolló en Estados Unidos. Y en el caso francés, la influencia es directamente de Estados Unidos. No son los derechos del hombre americanos los que lideran la humanidad. Son los textos de la independencia americana. Y esos derechos del hombre francés están no copiados. Se les podría acusar de plagio si se tratara de derechos de autor. Pero es que además se los redactó Jefferson, sentaditos en una mesa, cara a cara, él y Lafayette. Y Lafayette llegó con estos textos a Francia. También hay que entender que ni Rousseau ni Voltaire tuvieron influencia alguna en Inglaterra. Sí hubo un francés que influyó con mucho poder y fue precisamente, ya lo hemos citado, Montaigne, con sus ensayos, con ese tipo de pensamiento que permitía abordar todos los sujetos en todos los aspectos y en toda su complejidad, por analogía como habíamos visto. Pero ni Rousseau ni Voltaire. Y en el caso de Rousseau, gracias a Dios que no influyó, porque Rousseau, para ver, él buscaba la perfección. Él buscaba la perfección. No hay nada, no hay ambición más imperfecta que la de la perfección. Él buscaba la pureza. No hay ambición más impura que la de la pureza, que no está en nosotros. Y desde ahí ya estamos destinados a las peores catástrofes. Él tuvo 5 hijos. Su esposa le regaló 5 hijos. Los 5 los mandó a orfanatorios y los 5 murieron en el orfanatorio. Esa pobre mujer no tuvo derecho a criar ninguno de los 5 hijos que había traído al mundo. ¿Por qué? En el plano teórico, porque el Señor pensaba que los niños son propiedad del Estado y deben ser educados por el Estado y arrancados de toda influencia paterna. Ya vemos por dónde van los tiros, ¿verdad? Pero además había razones humanas monstruosas para esto, porque esta señora no era de su clase social y él se avergonzaba de haber tenido hijos con una señora que no era de su clase social y le arrancó los hijos y ni viendo que morían uno detrás de otro, le dio derecho a guardar uno solo. Este es el que va a educar, este es el que nuestro modelo educativo. En el caso de Voltaire, él era anticlerical y este anticlericalismo le llevó también a negar la fe, pero era un hombre que cumplía un gran papel. Él es el que crea el primer movimiento de opinión pública con gran poder. Rebasó al propio rey, la gente alucinaba. ¿Cómo que este cuate le puede al rey y le puede a todas las instituciones europeas? ¿Y en qué le pudo? Él estaba defendiendo al protestante, el asunto Calas, que había sido condenado por ser protestante. Estaba claro que no había pruebas de ninguna especie, que lo inculpaban de una manera totalmente fraudulenta. La razón real por la que había sido condenado es que era protestante. Él lo defendió, lo liberó, pudo con el rey y pudo con toda Europa, porque creó un movimiento de opinión pública. Es un antecedente absolutamente análogo con lo que muchos años después resultó el caso Dreyfus, también en Francia, donde un judío, capitán, había sido condenado como espía, con todas las pruebas de que otros estaban en eso, un tal Stelhaas, incluso la cúpula militar, y fue condenado por ser judío. Y ahí tuvo también un creador de movimiento de opinión, en este caso Emilio Zola, por cierto, que es casi seguro que Emilio Zola y su esposa fueron asesinados en su casa, porque jamás le perdonaron a Emilio Zola haberlos derrotado, a la cúpula militar francesa, que era la responsable del espionaje que le achacaban al capitán Dreyfus. Esto es efectivamente lo que nos ha llevado a esta revolución industrial, a esta revolución mercantil,
En la próxima plática hablaremos precisamente del mercantilismo y del antimercantilismo. Pero desde aquí quiero hacer ya una muy estricta puntualización entre los documentos americanos de la independencia y el documento de los derechos del hombre francés. En el caso americano se remitían a Dios, en el caso francés a la razón. Vamos a ver. Podemos ser libres, podemos defender el liberalismo, podemos defender el libre mercantilismo solamente porque somos soberanos como personas. Cada persona es soberana. El soberano no es el Estado, ni el sindicato, ni corporación alguna, ni la historia, ni entelequias de ninguna especie. Los soberanos somos cada uno de nosotros. ¿Y por qué somos nosotros los soberanos? Porque nosotros somos los que tenemos una relación con Dios, una relación personal, siendo seres minúsculos a su lado, a los cuales, no obstante, ha hecho a imagen y semejanza suya y que nos da el derecho a una relación personal. Por eso somos soberanos. Y como soberanos, delegamos la parte de soberanía que nos conviene para todas las relaciones sociales necesarias. El matrimonio es una delegación de soberanía, una sociedad mercantil, el Estado, todos son delegaciones de soberanía, pero no hay soberanía que defender donde no hay libertad. Cuando el señor Fidel Castro vociferaba en defensa de la soberanía cubana, ¿cuál soberanía, señor Fidel Castro, si no hay libertad? El cubano no ha tenido la oportunidad de delegar voluntariamente su soberanía, por lo tanto no se ha constituido ninguna soberanía nacional. Lo que hay es una usurpación y tú eres el usurpador y te arropas con la bandera de una soberanía que no te pertenece. Tú no tienes más soberanía que la tuya y no rebasa ni tu ámbito personal ni tu pellejo. Hasta ahí llega tu soberanía. En cambio, en el caso francés nos remiten a la razón. Claro que la razón es útil, la estamos usando constantemente. Lo que estamos haciendo aquí es razonar, pero hay que saber los límites de esta razón. El ontos no lo toca. Esta razón no nos explica la soberanía. La soberanía nos la explica nuestra relación con Dios. Y si queremos dar a la razón un origen ontológico que no tiene, entraremos en ese terreno que denunciaba el pintor Goya cuando decía: los sueños de la razón crean monstruos. Porque si nosotros con la razón queremos definir el ontos, estamos fabricando sueños guajiros. Y sí, Goya tenía razón. Los sueños de la razón crean monstruos. Mientras esto ocurría en Inglaterra y en el norte de Europa, ¿qué ocurría en España y en Portugal? En España hubo, antes que todo este proceso inglés, una escuela magnífica, la Escuela de Salamanca, en manos de dominicos. Y en Portugal, simultáneamente, estaba la Escuela de Coimbra, en manos de jesuitas. Ellos generaron un derecho de gentes, ellos sí se remitían a Dios, y generaron un derecho de gentes superior tanto a los derechos de los hombres franceses como a las definiciones de la independencia americana. Y ahí se veían los derechos como recién hasta ahora los estamos empezando a ver, y solo empezando. Le daban todos los derechos a la persona incapacitada, le daban todos los derechos al preso, que según ellos tenía derecho a intentar la fuga, no importando qué delito le hubiera llegado a la cárcel. Era una escuela magnífica que abordaba todo. Es la primera escuela de economía de la historia, una economía monetarista, porque las masas de oro y plata que llegaban de América y que alimentaban el circulante de Europa, de Asia y del mundo entero, y que permitían en el ámbito de la moneda ese ciclo de reproducción ampliado del capital y esa acumulación, todo eso causaba en España una inflación. Para que nos dé un poco de envidia en relación a nuestras inflaciones actuales, es una inflación que acabó sacando de mercado completamente a España
y que es parte de la decrepitud posterior. Esa inflación acumulada, sí, sistemática, sí, era del 2% anual. Imagínense. Hoy lo consideramos algo que ni siquiera es inflación. Sí, pero ahí era acumulativo, sin remedio, y sin que la evolución del sistema productivo siguiera el mismo porcentaje de incremento. Con lo cual, definitivamente, España se sacaba de mercado. Ahora bien, no solo eso es lo que ocurrió. Hay que decir que estas dos escuelas, siendo magníficas, de todos modos, jamás postularon con esa claridad y esa clarividencia del ginebrino, que el rey no solamente no es la ley, sino que debe estar sometido a la ley como cualquier otro ciudadano. Y sí se enfrentaban al emperador y le cantaban los 40. Tú no tienes derecho a andar conquistando tierras que tienen dueño. Y se enfrentaban al Papa. Tú no tienes derecho a andar repartiendo tierras que no te pertenecen, como hizo Alejandro VI, el Papa Borgia, que era español. De hecho, él jamás confirmó esa división del mundo. La confirmó su heredero, Julio II, para entendernos, el de la Capilla Sixtina. Muy bien. Pero nunca tuvieron esa definición, esa claridad que permitiera un cambio radical, que permitiera la aparición de una monarquía constitucional. Eso nunca lo establecieron. Pero de remate, y para acabarla de amolar, el emperador Carlos V es en su época donde la gran expansión imperial se hace, el descubrimiento de Américas con los reyes católicos, pero el arranque de la conquista se hace con Carlos V. De remate, Carlos V, que era un católico acérrimo y partidario acérrimo de la monarquía absoluta, fue derrotado en Alemania. Recordemos que él quiso ser y logró ser emperador de Alemania, gastando ya todo el dinero español en esa liza, porque ahí había que pagar a todos los electores, todos los príncipes electores de Alemania, ¿no? Engañó al francés, fue más listo, porque el francés les dio dinero a todos, los compró, les dio fortunas. Y Carlos V les dio letras a cobrar cuando fuera emperador. Agarraron el dinero de Francisco I, hicieron emperador a Carlos V y cobraron las letras y cobraron doble. Bueno, era un mercado, pero fue derrotado en Alemania y se va sobre España, se recupera sobre España. Y cuando llega a España, llega fúrico, decidido a que eso no le ocurra, y refeudaliza España y hace una guerra contra la clase burguesa española, contra las germanías y las comunidades, y ahorca a los líderes y logra derrotarlos. Tampoco es que esas comunidades o germanías fueran instituciones particularmente liberales, eran instituciones medievales, pero instituciones de los que acababa saliendo, si tú le permitías el progreso, de ahí acababan saliendo la fuerza de los parlamentos. Y al fin y al cabo, por ejemplo, el Reino de León tenía un parlamento que era anterior al Parlamento de Londres. Él no quiso entrar en ninguna clase de vericuetos ni averiguaciones. Aquí no me pasará, y los reviento, y los reventó. Y llegó a América instalando en América esta filosofía antimercantil y antiliberal. México fue parte central de esa instalación. Además, eran casi los mismos personajes. El primer virrey de México, ¿cómo se llama? Bueno, luego me acordaré que es bueno, en el sentido administrativo es muy bueno. Él siempre procuraba captar la naturaleza del lugar donde estaba, porque había sido virrey de Granada y allí se había comportado como un musulmán y se vestía como un musulmán y despachaba en la Alhambra. Y aquí encargó, por ejemplo, un estudio que se acabó en época de Felipe II sobre todos los elementos medicinales mexicas y de los otros pueblos mesoamericanos. Acabó siendo un recuento de 36.000
productos minerales, vegetales, animales y mezclas de productos curativos. 36.000 verdaderamente, y eso se lo debemos a este primer virrey. Pero él a su vez había sido, ya en España, había jugado un papel central en esa guerra contra las germanías y contra los comuneros, los comunitarios. No se trata de que todo lo que hacían allá en Inglaterra era bueno y en Estados Unidos era bueno, y todo lo que se hacía en el ámbito español era malo, para nada, y en muchos casos el ámbito español lo superaba. El problema era la filosofía central. Por ejemplo, cuando un colono llegaba a América, le adjudicaban 50 acres de tierra, y 50 acres de tierra era lo que le daba el derecho al voto. Quiere decir que a los pocos días de estar en América, tú tenías un ciudadano varios, porque era un voto censitario, después se fue ampliando, como en todos los lugares del mundo, y votaba solamente el jefe de familia en un primer momento. Pero ya tenías una serie de ciudadanos. Aquí nunca tuvimos ciudadanos, nunca, porque no era la filosofía, para nada. Y esos ciudadanos ya tenían una libertad religiosa, que aquí no tenían para nada. Y la libertad religiosa era una libertad filosófica, que aquí no tenían para nada. Eso es lo que anquilosó completamente la América española y portuguesa. Porque nos preguntamos, ¿cómo es posible? Cuando llegan los padres fundadores, el famoso Mayflower, ¿qué era Inglaterra? ¿Qué era la Nueva Inglaterra y Estados Unidos? Nada. Una serie de pueblos desarrapados sobreviviendo como podían, y muchas veces gracias a la ayuda de los pueblos indígenas. En el lado español esto ya era un gran imperio, un imperio que fue la primera globalidad de la historia. España dominó el Pacífico fue un lago español durante casi 3 siglos, casi nada. La moneda española, el real de A8, fue verdaderamente la base monetaria del mundo entero, incluido Estados Unidos. En la mitad del siglo XIX, en Estados Unidos, el real de 8 todavía era la base del dólar y de sus monedas. El mismo término de dólar viene de dólar en Alemania, que estaba vinculado precisamente al real de 8. Sí, eso es cierto. Y además este imperio se mantuvo, tuvo grandes victorias con los ataques ingleses. Por ejemplo, la victoria de Blas de Lezo en Cartagena, cuando los ingleses atacan con la flota más grande de la historia hasta ese momento. Podrían decir los mismos términos que dijo el Quijote en la batalla de Lepanto, que nunca en la historia, nunca pueblos pasados vieron tan gran ocasión, ni verán los venideros. Algo así era esa flota, de la que no se habla, porque como fue una derrota absoluta, y además la derrotó un medio hombre, le faltaba el brazo, y se fajó contra la opinión de los líderes y del gobernador de esa región. Sí, podríamos hablar de esas grandezas, enormes grandezas. Y sin embargo, ellos se convirtieron en un siglo en la primera potencia mundial. Y nosotros no alcanzamos, ni al paso que vamos, ni alcanzaremos a constituirnos en un verdadero partícipe de la vida moderna. ¿Por qué? Porque, y eso lo veremos más ampliamente en la próxima plática, mientras no entremos al liberalismo, mientras seamos como somos antiliberales, nuestro futuro está condenado y no vamos a salir de perico perro. A pesar de todas nuestras historias, a pesar de la grandeza incluso de nuestro pensamiento, de nuestra literatura, de nuestro arte, a pesar de que gozamos de un ámbito de más de 500 millones de hispanohablantes, más los más de 200 y pico millones de Brasil, que se entienden perfectamente. Todo estudiante brasileño usa libros españoles en sus textos,
porque hay infinidad más de editoriales en español que en portugués, y para ellos no tiene ninguna dificultad. Al revés, es un poco más difícil. Para nosotros el portugués se nos atranca un poquito más, pero para ellos el español, para nada, lo interpretan a la perfección y lo entienden a la perfección. Tenemos un ámbito enorme. Sí, pero somos antiliberales. Y encima disimulamos todo este hecho y nos llamamos antineoliberales. Quítele el neo, que no pinta nada. ¿Qué es todo aquel que se declara antineoliberal? Es un antiliberal y por lo tanto enemigo de Juárez y por lo tanto enemigo de Madero. Eso lo veremos con mayor amplitud en las próximas pláticas. Ahora bien, volvamos a esos reformadores. Ya hemos pasado por este ámbito, ya le hemos cantado las 40 al ámbito hispano-portugués. Ahora volvamos a los reformadores y a ver cómo abordan el libre albedrío. La historia humana es paradójica, nuestra realidad es paradójica, absolutamente paradójica. Y ellos, desde Lutero hasta Calvino, todos los demás, impulsaron este libre arbitrio, impulsaron esta libertad. Nada más que el hecho ya de poder leer la Biblia ya me daba capacidad de tener criterio. Y además yo tenía que ser un educador, tenía que enseñarle a leer, si no, ¿cómo va a leer la Biblia? ¿Qué decía Lutero al respecto? Decía, no somos libres, no podemos ser libres, solo podemos ser esclavos. Esclavos de Dios o esclavos del otro, el enemigo de Dios y el nuestro. Óigame, Lutero, claro que no. Esclavos del enemigo y de Dios del nuestro, sí somos y seremos. Cada vez que le abramos las puertas lo consintamos, y más si lo llamamos, y más si lo consecuentamos, o tenemos cualquier trato con él, que será siempre trato perdedor. Pero con Dios no. Dios no necesita esclavos, ni los quiere. ¿De qué le sirve un esclavo? Él necesita seres libres para que sean sus interlocutores y nos apoya y nos da todo lo necesario, respetando siempre ese libre albedrío. Y como ya habíamos dicho, si él quisiera impedir el malo sería él. Todo aquel que se propone impedir el mal es el malo. Veamos si no lo que pasó en los países comunistas. No permitiremos la explotación del hombre por el hombre. No permitiremos que nadie se enriquezca a costa del otro. Resultado, la sociedad más horrible de la historia, más absolutamente opaca de la historia, más maligna, más desigual, porque no solo son desiguales en la cantidad, sino también en la calidad. Lo veremos en la próxima plática. Pero además Lutero tenía también lo suyo. Resulta que a raíz de su propia reforma, eso indujo a los campesinos a una rebelión. Pues de hecho él estaba promoviendo la rebelión contra el Papa. Sí, pero los campesinos, su enemigo no era el Papa, su enemigo era el príncipe que tenían encima, que además muchas veces ese príncipe además era arzobispo. Ese era su enemigo. Y contra ese se rebelaron. Y eso le pareció horroroso a Lutero. Hizo una carta a los príncipes para que mataran y destruyeran y los hicieran pinole, diciéndoles que cada uno de sus campesinos tenía con él a uno de esos de la caterva de los enemigos de Dios, que lo destruyeran como enemigos de Dios, del mundo y de la sociedad que eran. La última frase de esta carta de Lutero a los príncipes era: maten tantos campesinos como puedan. Esa es la última frase, el remate, la síntesis. Y ahora vamos a Calvino. ¿Qué decía Calvino respecto al libre albedrío? Hombre, él había abierto las puertas al libre albedrío. ¿Pero qué decía al respecto? Él hablaba de la predestinación. Dios es el que nos tiene predestinados para salvarnos o para condenarnos. Y desde el principio ha decidido él quién se va a salvar y quién se va a condenar. ¿Qué?
Óigame, qué gacho, que avise, ¿no? De perdido que nos avise, que nosotros no tenemos vela, somos los condenados y no tenemos vela en ese entierro. Sí, no hay que confundirlo con la presciencia de Dios, que siempre sabrá todo lo que le convenga saber, pero nosotros somos libres y todo lo que Él pide es que comprendamos, nada más, porque el que comprende se arrepiente y no hay peor castigo que aquel al que se somete uno mismo cuando ha comprendido verdaderamente lo que ha hecho, si ha hecho algo verdaderamente maligno, destructivo. El arrepentimiento es el castigo y el arrepentimiento es genuino cuando la comprensión es real, porque la conciencia es indestructible e irreversible. Por eso a veces le dudamos a entrar en el terreno de la conciencia, porque bien sabemos, si me hago consciente, si doy un paso más en la conciencia, voy a estar obligado por mi propia conciencia, porque la conciencia nos obliga. Pero Dios no nos quiere como esclavos, ni ha predestinado nuestra condena, nuestra salvación. ¿De qué Dios me estás hablando, Calvino? Pero lo cortés no quita lo valiente, una de cal y otra de arena. Esta es nuestra realidad humana, paradójica. Y luego nos asombramos de las paradojas de la teología cristiana. Y luego no sabemos qué hacer con las paradojas en las que nos topamos en la física cuántica. Ah, no quieres paradojas, ¿verdad? Pues vas a ver como ser humano que te van a servir un gran caldero de esa sopa de tu propio chocolate, de esa paradoja. El mismo San Agustín, del que hemos estado hablando, y muy bien, repetidas veces, y estimo que con razón, él fue el que satanizó el sexo. Claro, claro, como él había vivido las bacanales romanas en las peores variedades de los desvaríos de la lujuria y de toda clase de entelequias mentales de dominación sobre el otro, de desborde del ego, había vivido las peores manifestaciones, se prohibió a sí mismo el sexo y se le prohibió a todos los demás. Hombre, está usted como la señora solterona vieja que jamás se permitió el sexo por sus prejuicios y que le enfurece que cualquier jovencita o mujer goce del sexo, ¿no? ¿Está usted así, señor? No me friegue. Sí, el propio Jesús nos dijo, podemos ofrecerle el celibato a Dios, pero no me lo asocie usted, por ejemplo, al sacerdocio con un celibato obligatorio. No me haga esta relación, ¿no? Y no le rasque tantito, porque Jesús no se prohibió el sexo. ¿Qué clase de hombre habría sido si se lo hubiera prohibido? ¿No me dice usted que es Dios y hombre verdadero? Si no le quita nada como Dios, no le quite nada como hombre. Y también usted tendrá que entrar en esas paradojas, porque aunque se cree un gran teólogo, las paradojas se le escapan y sigue siendo un monofisista o un monofisita. Solo puede ver una naturaleza de Dios, no la otra. Y así como unos veían la naturaleza humana y eso les impedía ver la divina, usted está viendo la divina, pero si le rasco tantito, usted no se permite ver la naturaleza humana de Jesús. Quiere decir que todo está sometido a nuestra reflexión y a nuestra comprensión. No porque Calvino la haya regado hasta el extremo en que la regó con esta predestinación, no por eso dejaremos de reconocer sus virtudes cuando él se establece como el precursor exacto de la monarquía constitucional. En cuanto a sus dichos, que Dios juzga nuestro enriquecimiento como el éxito de nuestro espíritu y que nos ha visto con buenos ojos, vamos a ponerlo en solfa también y vamos a dejarlo en veremos. No obstante, también fue positiva su aportación. Tienes la obligación de reproducir tu riqueza. Tienes la obligación de producir riqueza. Es una obligación ante Dios. Creo que ahí él también estaba en lo cierto. Y este es el motor de Estados Unidos. Y no el motor que tenemos en estas áreas hispanas, donde
para ser un buen creyente hay que ser pobre, porque si no eres pobre, ya no. Y hay que vivir como una papa enterrada. No, no, señor, no tengo que vivir como una papa enterrada. Puedo ser y debo ser un aspiracionista, para emplear el término, y si saben por dónde van mis tiros. Y eso es lo que propuso Calvino, y tuvo razón. De ahí a medir, hacer una regla de 3, donde medimos nuestro éxito espiritual y cara a Dios con el éxito de nuestro enriquecimiento, vamos a ponerlo en solfa, que para la próxima plática entraremos más ampliamente en esta materia. Y eso es todo por el día de hoy, salvo lo que quieras preguntar, Marcos. No, no, excelente. Muy bien, Domingo, pues muchísimas gracias y dejaremos las preguntas para el final. Bien, tal como dijimos, para entrar luego a abrirlas completamente al público, Sí, así es, Domingo. sin límite de ninguna naturaleza. Ok, pues muchísimas gracias por esta excelente plática y esperaremos la siguiente. Gracias a ti, Marcos, gracias. Muchas gracias a todos.